Hola, ¿qué tal? Un gran saludo y mi respeto para todos. De seguro que muchos se habrán dado cuenta que en la mayoría de los videos que publico sobre tips de Visual Basic en Excel empleo una variable en la cual se almacena el número de la última celda con datos según la columna especificada. Esto con la intención de registrar información en la celda disponible, así como también un bucle, el cual hará un recorrido desde una celda en específico hasta que finalice en esa última celda con datos. Esto para que el programador no tenga necesidad de estar reprogramando el código para entonces ubicar la última celda con datos, sino que por medio de esa variable, de forma dinámica, obtenga la última celda con datos. Me explico. Si yo quiero entonces registrar información en la celda disponible, es decir, en la celda 23, necesito que la variable obtenga la última celda con datos, es decir, la número 22. Entonces, para ello colocamos 22. Pero incrementando su valor más 1 para que sea entonces igual a 23. Y es en la celda 23 donde se registrará la información. Así como también el bucle. El bucle puede hacer un recorrido desde una celda en específico, ejemplo, la número 5, y quiero que finalice en la última celda con datos, es decir, la número 22. Pero si tenemos más valores, en este caso en la celda 25, ese bucle finalizará en esa última celda con datos, es decir, la número 25, y lo hará de forma dinámica. El programador no tendrá necesidad de estar reprogramando su código. Ahora, ¿cómo lo hacemos con Excel? ¿Cómo podemos saber dónde está la última celda con datos, así como también la última columna con datos? Para ello, realizamos una combinación de teclas, en este caso la tecla control más las teclas de señalamiento o bien de flecha. Ejemplo, yo quiero ubicarme en la última celda de la columna A, sería entonces A 1.048.576. Muy bien, estoy en la última celda. Pero ahora yo quiero moverme hacia la última celda, pero con datos de la columna A. Para ello entonces combino las teclas control más la flecha hacia arriba y fíjense que estoy en la última celda con datos de la columna A. Si yo quiero hacerlo con la columna B, coloco, no sé, B 1.000.000, 123, 123, enter. Estoy en la celda B 1.000.000, perfecto. Ahora quiero moverme hacia la última celda con datos de la columna B. Entonces control más la flecha hacia arriba y estoy en la última celda con datos de la columna B. Y así será sucesivamente con cada una de las celdas según la columna especificada. Si yo quiero hacerlo con la columna, simplemente me posiciono en cualquiera de las filas de, en este caso la columna E, estoy en la fila 5 y yo quiero moverme hacia la última columna, entonces puedo colocar control más la flecha hacia la derecha y estoy en la última columna. Pero si yo quiero saber cuál es la última columna con datos según la fila 5, entonces la tecla más la flecha hacia la izquierda y estoy en la última columna con datos según la fila número 5. Si yo quiero hacerlo con la fila 12, quiero saber cuál es la última columna con datos, veamos, me coloco justo por acá. Y estando en la celda N12, presiono la tecla control más la flecha hacia la izquierda, estoy en la última columna con datos según la fila número 12. Esto se hace con las teclas de combinación. Esta es la misma lógica empleada con esta variable en la cual se almacena el número de la última fila con datos, así como también la última columna con datos. En el caso de las filas, necesito saber cuál es la columna con la cual voy a trabajar. Para el caso de la columna, necesito saber con cuál fila estoy trabajando. Y entonces eso se puede hacer por medio de Visual Basic en Excel. Para ello emplearemos una propiedad que siempre usamos para obtener la última fila con datos. Esta propiedad se llama END del objeto range. Es decir, nos vamos a la ficha programador, Visual Basic, insertamos un módulo estándar cuyo nombre será procedimientos. Listo. Dentro del módulo procedimiento crearemos un procedimiento sub llamado XDirection.
X dirección. ¿Listo? Declaramos una variable din UF as long y din UC as long. La primera para la última fila y la segunda para la última columna. Encerramos a nuestro objeto worksheet en una estructura para no tener que repetir su nombre varias veces. Muy bien, estando aquí, iniciaremos con la variable UF, con la cual obtendremos la última fila ocupada o bien la última celda ocupada según la columna especificada. Pero antes veamos la diapositiva que tengo preparada. Propiedad M del objeto rand, con la cual podemos especificar la dirección. Esta sería una constante numérica que, según el valor seleccionado, podemos saber si nos movemos hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Es decir, especifica la dirección a moverse. Esta puede estar representada por su nombre o bien por su valor, el cual por cierto lo veremos en la siguiente diapositiva. Vemos como nombre XL down, su valor es menos 4121 y su descripción es hacia abajo. XL to left, su valor es menos 4159, su descripción es hacia la izquierda. XL to right, su valor es menos 4161, su descripción es a la derecha. XL up, su valor es menos 4162, su descripción es hacia arriba. Estas dos que ustedes ven en color rojo la usaremos para la primera, para las filas, obtener la última fila ocupada, y la segunda será para las columnas, para obtener la última columna ocupada. ¿Listo? Así que regresamos una vez más a nuestro Excel, Visual Basic, y continuamos con el resto del código. Como deseo obtener la última celda con datos, coloco entonces UF será igual a .rand, abro, cierro paréntesis, coloco la columna con la cual voy a trabajar. En este caso coloco la columna A. Fíjense que la última celda con datos sería la número 25. Regreso entonces y coloco .rows.com y coloco la propiedad en justo después del cierre del paréntesis. Y con abrir el paréntesis me aparece lo siguiente. La dirección será XL direction. Es decir, un valor con el cual podemos saber, según la selección, con cuál vamos a trabajar, bien sea hacia arriba, hacia abajo, izquierda o derecha. Como yo deseo obtener la última fila o bien última celda según la columna ocupada, entonces coloco, una vez más, abro paréntesis y coloco XL up. Cierro paréntesis y luego coloco .row porque estoy trabajando con las filas. Muy bien. Ahora quiero que por medio de un mensaje me muestre cuál es el valor. Para ello entonces muevo esto por acá. Recuerden que estoy trabajando con la columna A. Deseo saber cuál es el valor de la última celda ocupada según la columna A. Entonces, ¿qué hago? Con F8, paso a paso, fíjense que ya la variable UF ya tiene el valor, me dice que es 25 y muestro con el mensaje. Hago un zoom por acá. Y como pueden apreciar, me dice que es 25. Coincide entonces con la última celda con datos según la columna A. Muy bien. Ahora yo quiero saber cuál es la última fila ocupada de la columna B. Coloco entonces como columna de referencia a la columna B. Y ejecuto mi código. Y fíjense que con F5 ya muestro el mensaje. Y me muevo justo por acá. Y fíjense que la última fila ocupada de la columna B es la número 16. El cual coincide. Ahora lo haremos con la última columna, columna D. Entonces, igual, cambio la columna, ejecuto con F5 y fíjense que aparece el número 5, el cual me indica número 5 coincide entonces con lo que tenemos en la columna D. Muy bien. Usemos la misma lógica, pero en este caso con las columnas. Fíjense que para el caso de las filas necesito la columna como referencia para poder obtener la última fila ocupada. Para el caso de la columna necesito la fila como referencia. ¿Listo? Comentaré la línea de código para la variable UC, quito el mensaje y coloco la variable UC, a la cual le asignaremos el valor. Como en el caso de la fila necesité la columna como referencia, para el caso de la columna necesito la fila. Por lo tanto, coloco .cells
Cuando abro el paréntesis, este me pide los siguientes parámetros, tanto el índice de la fila como el índice de la columna. Por lo tanto, quiero saber cuál es la última columna ocupada de la fila 5. Entonces coloco 5 como celda de referencia, coma, y luego especifico la columna. Para ello entonces, en vez de usar el índice de la columna, usaré la misma lógica empleada para las filas, es decir, .columns.com, cierro paréntesis, punto, para especificar con la propiedad en la dirección con la cual quiero trabajar. En este caso quiero que se mueva hacia la izquierda, por lo tanto coloco XL to left, cierro paréntesis y coloco final.column. Listo, muestro en un mensaje la variable UC. Veamos qué sucede. Para el caso de la fila número 5, quiero que me muestre entonces cuál es la última columna ocupada. Veamos qué sucede con F8. Me muestra 4. Está perfecto porque coincide con el número de columnas con la que esta última fila, en este caso la última columna, tiene datos. Fila número 5. Muy bien. ¿Qué pasa si ahora quiero saber cuál es la última columna ocupada de la fila número 10? Veamos qué sucede. Coloco entonces la fila número 10, F8, me muestra 3, coincide entonces. Muestro ahora, en este caso con F5, voy a colocar la fila número 16, coloco 16, veamos qué sucede, me muestra 2, coincide. Y la última puedo hacer con cualquiera, desde la 17 hasta la 25, veamos qué sucede. Podemos colocar, no sé, en este caso 19. Muestro con F5. Aquí puse donde no era. Y fíjense que me parece la última columna ocupada, de acuerdo a la fila 25, me dice que es 1. Perfecto. Ya con esto estamos viendo que por medio de Visual Basic podemos hacer uso de una constante numérica para obtener la última fila ocupada, bien sea según la dirección con la que estemos trabajando. Veamos qué sucede si ahora yo quiero que me muestre. Voy a comentar porque quiero trabajar ahora con la fila y quiero que me muestre en un mensaje la misma columna A, pero en este caso quiero que sea por su valor, es decir, usando el menos, en este caso XL op menos 4162. Entonces coloco menos por acá, menos 4162. ¿Listo? Veamos qué sucede. Vamos a regresar a nuestro Excel, una vez más, Visual Basic. Debería mostrarme entonces 25 como última fila ocupada, usando entonces el valor para XLOP. Veamos qué sucede. Con F8 me muestra 25. Listo. Ahora usemos para la última columna D. Entonces veamos qué sucede. Me muestra el valor de la última fila ocupada. Me dice que es 5. Perfecto. Finalizamos por acá con F5, ampliamos por acá, regresamos por acá y listo. Ya con esto hemos visto que por medio de Excel, usando la combinación de teclas control más la flecha de señalamiento, podemos saber hacia dónde nos vamos a desplazar para así entonces se detenga cuando se encuentre una celda o fila con datos. Listo. Y también lo hicimos con Visual Basic en Excel, usando la misma lógica tanto para las filas, así como también con las columnas. Esto es otra forma de verlo, donde estamos empleando siempre esta variable para obtener la última fila ocupada, pero un poco más profundo, ¿sí? Bien, espero que este video sea de su agrado. Como siempre, mis respetos para todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.